Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es diputada federal por el Estado de México, Joana Felipe Torres. Diputada, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, muy bien, con el gusto de saludarlos y con el gusto de estar con ustedes en que estoy segura será muy interesante y divertido podcast. Muchas gracias por su tiempo, diputada. Y ya vi que le hizo ojitos a las preguntas random, entonces si quiere empezamos por eso. Por favor. Okay. Aquí vi una pecerita que adentro tiene como varios papelitos doblados y ya sabía que esto iba a ser una sorpresa. A ver cómo anda de suerte hoy. A ver, ¿la leo? Sí, por favor. Un libro que te haya marcado. ¿Qué te gusta leer o el libro que más te haya gustado? Bueno, que más te haya marcado? Me gusta mucho leer y tengo en específico dos autores favoritos, Gabriel García Márquez y José Saramago. Y creo que de los libros que más me han gustado y además representó un reto para mí, sin duda fue 100 años de soledad, claro. Porque pues en todo este árbol genealógico que nos tuvimos que aprender y además tener que regresarnos a las páginas porque ya no entendíamos de quién estaban hablando y de qué generación, claro. Creo que ese es uno de mis libros favoritos y además sí me representó tener que concentrarme mucho en la lectura y creo que con eso también aprendí mucho. Claro. Oye, ¿te da por escribir o Sí. De hecho, me encanta escribir. Ya llevo 2 cuadernos de divulgación. Yo les digo cuadernos de divulgación porque pues son cortitos, no son libros tan extensos, son en realidad textos pequeños. Y estoy muy contenta porque próximamente ya tendremos la oportunidad de publicar nuestro segundo cuaderno de divulgación. El primero fue sobre violencia política en razón de género en México, una visión jurídica. Como ustedes saben, yo soy abogada y estoy especializada. ¿En dónde estudiaste? En materia de derecho electoral y yo estudié en la UNAM. Soy universitaria desde Colegio de Ciencias y Humanidades con mucho orgullo. Eso, ¿en qué CCH? Estuve en CCH Azcapotzalco. Órale, qué padre. Sí, ¿Y te venías del Estado de México para acá? Sí, venía del Estado de México. Yo en aquellos tiempos estábamos en una colonia muy famosa en Cuautitlán Izcalli que es Infonavit Norte, y de Infonavit Norte, para aquellos que nos escuchan, un saludo para todos, tomábamos el camión El Rosario, que estoy segura de que todas ustedes saben cuál es, para poder llegar a mi clase de las 7 de la mañana en el CCH Azcapo. ¿Cuánto tiempo te hacías? Yo también estudié desde la prepa en el Poli y vivía en el estado. Entonces, por ejemplo, me hacía 2 horas. A veces cuando llovía me hacía hasta 3 horas. Entonces, es pesado, ¿no? Sí, es pesado. Yo me hacía como 1 hora y media más o menos. Y, por ejemplo, para llegar a mi clase de las 7 de la mañana, sí tenía que salirme antes de las 6 de la mañana. Sí tenía que buscar el camión que pasara unos 10 o 15 minutos antes de las 6 de la mañana, porque si no se hacía un caos y ya era difícil llegar a las 7. Y luego, para mi mala suerte, el profesor de las 7 de la mañana era un profesor sumamente estricto. Y me acuerdo que, sobre todo de mis primeros semestres, que era el profesor de inglés, y si no llegabas a las 7 de la mañana ya no te dejaba pasar. Entonces, pues era horrible porque vienes de muy lejos, vienes parado, vienes sudando, vienes estresada y bueno, pues así me tocó vivirlo cuando iba en el CCH. Sí, de hecho yo tengo ahí una anécdota que yo estudiaba dibujo técnico en la vocacional y ya sabes de que las escuadras y todo, y luego me metí al metro. Como 3 o 4 veces se me rompieron las escuadras así por completo y las tenía que volver a comprar por toda la gente que se juntaba en el metro y pues estaba súper feo, ¿no? Entonces llegabas ya a la escuela sin el material para poder hacer todos los dibujos bien como se debía.
Entonces, sí, fíjate que yo viví muchas cosas en esos tiempos. Para empezar, vienes de la secundaria, o sea, todavía sí, estamos chavitos, todavía estamos muy jovencitos y muchos pues no saben todavía andar en la combi, andar en el sí, metro, andar en el camión. Entonces, yo tuve la suerte de que nada más tomaba un camión. Para llegar al CCH nada más tomaba el del Rosario, porque como yo vivía en Infona, pues me ujú, movía hacia el Gallinero, que también es muy local, pero los de Infona ya saben dónde es. Y ahí esperaba mi camión y ya llegaba al CCH, pero pues sí son como que tus primeros encuentros con el mundo, ¿no? Y te pasan muchas cosas, y en el transporte público pues más, y a los jóvenes pues también creo que más, y si sí. me permiten decirlo, creo que a las mujeres jóvenes todavía más, estamos todavía expuestas a más cosas, pero bueno, creo que finalmente todo eso es lo que forja el carácter y por eso Sí, ahora somos lo que somos. exactamente. Por ahí hay unos temas que quiero sacar un poquito más adelante con respecto a eso, pero me gustaría saber también más de ti, cómo eras en esos tiempos. Desde que entraste al CCH, ¿sabías que te ibas a dedicar a la política o No, en qué momento decidiste hacerlo? pues la verdad yo sabía que quería estudiar algo en lo que pudiera tener mayor independencia y con lo que pudiera ayudar a mi familia. Mi Ok, familia viene de un extracto muy humilde. Tanto mi mamá como mi papá vienen de un pueblito de Guerrero. ok, Mi papá es un militar retirado, en retiro, y pues mi mamá era ama de casa y ayudaba en todo lo que podía la familia. Y yo quería tener una profesión en la que pudiera ayudarlos. sí. Entonces, por eso es que pensé en ser abogada. Jamás pensé en ser política, jamás. Es más, yo cuando estaba chavita, igual no me gustaba escuchar de eso, no lo entendía, no me interesaba. Ujú, Y lo típico que pensamos sí, todos claro. acerca de la política y de los políticos. Más bien la vida te va llevando a eso. Sí, Entonces, pues bueno, decidí estudiar Derecho porque sabía que con eso era probable que pudiera apoyar a mi familia, tal vez desde un despacho particular, desde donde yo pudiera poner mi propio claro, negocio, todo eso. claro. Y por eso decidí estudiar Derecho. Lo de la política vino mucho tiempo después. Estudiando Sí. Derecho fue que llegué aquí al CEN y ya después vinieron las invitaciones para poder integrarme formalmente a la política de campo. Oye, y siento que en algunas circunstancias es hasta como el síndrome de Estocolmo o algo así, porque entras sin que te guste, pero te das cuenta que puedes cambiar el mundo desde la política, que es la forma más directa, y te terminas metiendo. Yo también, o sea, me pasó exactamente lo mismo. Yo iba a apoyar en los eventos nada más como por la presencia. Y me fui metiendo cada vez más ya sabes, al juvenil y esas cosas, y al final terminé aquí, pues también totalmente metido en la política. Entonces pues siento que es como adictivo también, porque pues de una vez que sabes que tienes la responsabilidad de que las demás personas no se dan cuenta que con esto puedes cambiar y mejorar las vidas, pues también por eso te quedas, ¿no? Sí, sí, ya una vez que entras te das cuenta de todas las posibilidades que tienes. A mí en lo personal, el Partido Acción Nacional me dio la oportunidad de desarrollarme y de demostrar que la capacidad que yo creo tener, mis habilidades, que se dieran cuenta que podemos llevar, en mi caso, que trabajaba en jurídico cuando llegué al Comité Ejecutivo Nacional. Antes de eso yo había sido asesora legislativa, Ujú. pero bueno, el punto es que el partido me abre las puertas para que yo pueda desarrollar mis proyectos, para que pueda encaminar también y guiar mi desarrollo en el ámbito jurídico, que era pues lo que a mí me interesaba porque yo soy abogada. Claro. Entonces, me especialicé, más allá del tema de las escuelas, me especialicé en la práctica gracias a mi partido, porque fue quien me dio la oportunidad de Sí, estar en claro. la elección de Coahuila, en la elección de Tlaxcala, en la elección de Puebla, el Estado de México, en todo el país, Ujú. y eso fue lo que hizo que pues yo tuviera la especialidad que ahora tengo, por lo cual estoy sumamente agradecida. Ya después, pues ya vinieron ya temas de invitaciones a un Ujú. ámbito político ya con cargos públicos, que es algo
pues van de la mano, pero también es diferente y también es difícil y también tiene muchas complejidades que a veces desconocemos. Un ámbito técnico atrás de un escritorio es complejo también y requiere de mucha dedicación y de mucho compromiso, y también estás ayudando a tu partido, pero estar afuera, de cara a la gente, representarlos, tiene un compromiso, me parece que muy, muy grande. Y además, pues quieres hacerlo bien, quieres demostrar que eres panista, que eres mujer, que eres joven y que lo puedes hacer muy bien y que puedes representar bien a la gente y que puedes hacerlo todo con honor y con el compromiso que requiere. Entonces, pues así me pasó a mí y así fue como llegué. Por una invitación llego por primera vez a mi primer cargo de elección popular y decidí hacer las cosas como a mí me hubiera gustado ver a mis servidores públicos. Fue como decidí actuar, y poco a poco pues he ido ganando la confianza de la gente hasta este momento que logré ser diputada federal por mayoría. Oye, qué padre. Oye, quisiera que nos saliéramos un poquito del tema de la política para que nos contaras un poquito más de ti, de cuáles son tus gustos, qué te gusta, porque muchas veces conocemos a los políticos, pero no sabemos que hay una persona detrás y los criticamos. Entonces también para eso es este podcast, para conocerlos un poco más a ustedes, los representantes panistas que están dando la cara, sí, en el Congreso, pero pues para conocerlos más a fondo. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces en tus tiempos libres o los fines de semana? Pues mira, yo, como ustedes sabrán, soy casada, tengo 2 niñas, entonces los tiempos libres que tengo generalmente son para mis hijas. Desde luego que me gusta salir de repente con las amigas o los compañeros del trabajo, y ir a cenar o alguna comida, ese tipo de cosas, alguna convivencia. Pero la realidad es que cuando tengo tiempo libre trato de pasarlo al 100% con mis hijas. Nos encantan los juegos de mesa. Mi casa, que es su casa, está llena de juegos de mesa. Ahí tenemos los viernes forzosamente de juegos de mesa donde participan mis hijas, mi mamá, mi marido, mi hermana, mi cuñado, toda la familia. ¿Cuál es su preferido? Pues tenemos varios. Por ejemplo, el de adivina quién, pero no el del tablerito, sino el que te pones la tarjetita aquí arriba. Sí. Bueno, ese es uno de los... Que tienes que actuar, ¿no? Sí. No, que tienes que hacer preguntas. Ok, sí. Sí, soy animal, soy una cosa, soy un vegetal, soy una fruta, sí. Y ya. Tú tienes que adivinar cuál es la carta que tú tienes la carta que tienes en la frente. Y la verdad está bastante divertido, y tenemos ahí algunos otros. Hay uno que se llama No te enojes, no sé si lo han jugado. Está buenísimo. Justamente tenemos más o menos, bueno, no todos los jueves, pero algunos jueves aquí con los compañeros del trabajo vamos a jugar juegos de mesa porque se pone buenísimo. Nos gusta mucho Risk, y No te enojes también es de los predilectos porque, así como dice el nombre, te acabas enojando. Sí, es muy bueno. Sí, es buenísimo. Si no lo han jugado, a todos nuestros escuchas, jueguenlo, la verdad está muy, muy divertido. Súper recomendado. Entonces, ese es otro de los que también jugamos ahí frecuentemente. También jugamos el Uno o el Basta, pero de esos bastas de películas de Disney, porque pues mis niñas están chiquitas, entonces también les tienen a ellas que llamar la atención. Y ese tipo de juegos normalmente es lo que hacemos cuando tenemos tiempo libre. Órale, qué padre. Oye, ya regresando, ¿cómo llegaste? Ya nos contaste que estudiaste Derecho, que estudiaste en el CCH, estuviste aquí trabajando en el CEN. ¿Cuál es la historia de cómo llegaste a ser diputada? ¿Cómo llegaste a el lugar en el que estás hoy? Bueno, pues mira, la primera vez que yo tuve un acercamiento con el partido fue con mi amiga Betty, que también le mando un saludo. Ella fue compañera mía desde el CCH Azcapotzalco. O sea, ella desde súper chavita estuvo metida en las filas de Acción Juvenil y me invitaba, pasamos juntas a la universidad, las dos estudiamos en la FES Acatlán, y ahí me invitaba a participar en algunas cuestiones del partido, y yo participaba en algunas cosas sin estar todavía afiliada, pero digamos que fueron mis primeros encuentros con el partido.
Okay. Ya posteriormente, cuando salgo de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara Local en el Estado de México como asesora, y ahí empecé a involucrarme más en todo el tema del derecho y el proceso parlamentario. Okay. Después de eso, tuve la oportunidad de ingresar aquí al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pero no en jurídico, sino en la Coordinación Nacional de Diputados Locales, desde donde también aprendí, la verdad, mucho. Y después de eso me invitaron a participar, a laborar en la coordinación jurídica, en la Coordinación Nacional Jurídica, que es donde estuve muchos años, y ahí empecé pues desde abajo. O sea, yo recuerdo que yo no me iba del partido cuando estaba en la Coordinación Nacional de Diputados Locales. Pues sí, empiezas pues con sueldos pequeños, ¿no? Entonces, me acuerdo que tuve oportunidades de irme a otro lugar, a algún despacho, pues ya en lo particular, ya no tanto en una institución como el partido político, sino en algunos otros lugares donde la oferta económica, pues la verdad, podía ser mejor, pero yo no me quería ir porque yo sentía que aquí podía crecer. Entonces, pues me aguanté, y aunque mi cheque era muy chiquitito y yo ya vivía sola y no quería pedirle dinero a mis papás y ese tipo de cosas, aunque sea comiendo atún todos los días, pero me aguanté todo lo que pude. Hasta que un día, pues en aquellos tiempos, quien era el jefe de jurídico de aquellos tiempos, veía que yo llegaba temprano, y no porque mis amigos de jurídico no lleguen temprano, pero yo llegaba muy temprano. Entonces me veía y me decía, oye, ¿tú eres abogada? Sí, soy abogada, señor. Ok, ¿me podrías ayudar algún día con algunos argumentos para un amparo? Sí, claro que sí. No, bueno, para mí esa fue la oportunidad, y traté de lucirme en mis argumentos para el amparo. Se los pasé, y desde ahí como que se dieron cuenta de que yo podía ayudar, de que tenía ciertas capacidades que podían ser útiles para la coordinación jurídica, y me invitaron. Así que empecé igual como todos, empezamos ahí como abogados rasos, así empezamos todos, y poco a poco vamos subiendo, hasta que llegó un momento en el que tuve la oportunidad de ser directora jurídica nacional y además ser representante suplente en el Consejo General del INE, que a mí también me trajo... Pues fue una oportunidad muy grande para mí porque me trajo muchas tablas, mucha experiencia. Tuve la oportunidad de debatir con los consejeros y las consejeras del Instituto Nacional Electoral de aquellos tiempos, donde estaba Lorenzo Córdoba, Pamela San Martín, Ciro, Adriana Favela, en fin. Todos los consejeros y las consejeras de aquellos tiempos, y tuve la oportunidad pues de aprender de eso, de aprender a debatir, de aprender a hablar en público, de cuestiones que muy probablemente si no hubiera estado ahí pues no hubiera tenido, o difícilmente hubiera tenido un espacio para poder hacerlo. Además, en aquellos tiempos pues quien era representante en el Consejo General del INE también representaba a los candidatos federales en debates, pero ya en noticieros. Entonces, de ahí, pues tuve la oportunidad de asistir a noticieros, que fueron como mis primeros pininos haciendo eso. Y bueno, eso la verdad me dio muchísima experiencia, que después, cuando obtuve mi primer cargo de elección popular, pues la aproveché al máximo. Totalmente. Oye, quisiera hablar un poquito de, para esto, ¿cuál fue tu primer cargo de elección popular? Yo fui síndico municipal de mi municipio, Cuautitlán Izcalli. Ah, ok. ¿Y después de eso? Después de eso, candidata a diputada federal, y ahora soy diputada federal. Ah, ok, excelente. Bueno, ya entrando a estos temas, quisiera, oímos en las últimas semanas que aprobaron la ley 3 de 3. La verdad es que muchas personas no saben de qué se trata o por qué las mujeres lo estaban impulsando. Entonces, ¿nos quieres explicar para toda nuestra audiencia por qué es bueno que hayan aprobado la ley 3 de 3 y de qué se trata?
Claro, la Ley 3 de 3 fue una iniciativa que inició desde las organizaciones civiles de mujeres, desde los colectivos feministas que empezaron a impulsar este movimiento grande denominado 3 de 3, que me acuerdo que cuando empezó varios lo confundían con los temas de transparencia o ese tipo de temas, pero no, se llamaba 3 de 3 o se llama 3 de 3 porque la intención era que en los 3 niveles de gobierno no pudiera haber funcionarios públicos, sobre todo que fueran de elección popular, que tuvieran antecedentes o sentencias firmes sobre algún tipo de violencia en contra de las mujeres, o en contra de su vida o en contra de su integridad, lo que incluía pues violencia intrafamiliar, violencia de género, lesiones, acoso, abuso sexual, etcétera. Y además de eso, un segundo punto es que no hubieran sido sentenciados por algún delito en materia de violencia política en razón de género, y un tercer punto era que no fueran deudores alimentarios. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Dignificar a la política, claro, al servicio público. Ya nuestra política mexicana, y me atrevería a decir que en todo el mundo, tiene una degradación conceptual, semántica, práctica. La gente ve a los políticos como lo peor. La gente no confía ya en la política. Entonces, es necesario que empecemos a verificar muy bien cuáles son todos los perfiles que aspiran a tener un cargo de tanto poder en el que tienen la posibilidad de ayudar a mucha gente o bien de causar mucho daño. Claro. Entonces, a partir de esto, de esta iniciativa que surge de la sociedad civil organizada, varias diputadas decidimos empezar a promover nuestras iniciativas basadas y también pues impulsadas por estos colectivos, y una de ellas fue su servidora que tanto la firmé yo como el propio grupo parlamentario del PAN. También lo hizo nuestra secretaria general, propuso su propia iniciativa, pero todas con la misma temática. Ceci Patrón también lo hizo, nuestro compañero Romel Pacheco, también compañero del grupo parlamentario del PAN, y además un grupo de diputadas de todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Acción Nacional. Yo asistía en representación del grupo, también promovimos una. Entonces, en total, este dictamen se configuró a partir del análisis de 3 iniciativas. La iniciativa de su servidora, la iniciativa de su servidora, la iniciativa de nuestra secretaria general Ceci, la iniciativa de nuestro compañero Rommel y la iniciativa del denominado Grupo Plural, que son diputadas que pertenecemos a todos los grupos y a todas las fuerzas parlamentarias. Logramos, después de platicar, de trabajar, fue un trabajo de meses, porque la iniciativa pues tenía que ser viable, tenía que ser oportuna, tenía que ser una iniciativa que no cayera en lo que se denomina la letra muerta, que está ahí, pero que no es viable, que no hay la posibilidad de poder operarlo, entonces, o que no hay la posibilidad de poder tener leyes secundarias que lo regulen. Nosotros queríamos asegurarnos de que fuera una iniciativa completamente viable, dada la importancia que tiene incluso para generar una cultura nueva acerca de las formas de hacer política. Entonces, pues bueno, así es como, esa es como la historia de esta iniciativa. Logramos al interior de cada uno de nuestros partidos políticos, las mujeres de todas las fuerzas, pues convencer, porque sabíamos que había resistencias, y no por un tema de machismos, o no únicamente por un tema de machismos, sino también por un desconocimiento de qué implica esto, cuáles son los alcances, hasta dónde, qué tal si en alguna ocasión adeudé en materia de alimentos lo que le tenía que dar a mis hijos, pero la siguiente semana, ya que tenía trabajo, ya lo pude reponer. O sea, ese tipo de cuestiones todavía pues generaban muchas dudas acerca de la iniciativa, y nosotras tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de cabildeo para poder dar respuesta a todo este tipo de cuestionamientos legítimos de nuestros compañeros, pero también de nuestras compañeras legisladoras. Entonces, pues lo que se acordó para no
violar un tema de presunción de inocencia, que también es un derecho humano, o algún derecho político electoral de alguna o algún aspirante, fue que no pudieran ser electos a cargos de elección popular aquellas personas que tuvieran, primero, sentencia firme, no alguna denuncia en proceso, no algún indicio, no, una sentencia firme en la cual ya hubo un proceso jurisdiccional, ya fue escuchado, ya se aportaron las pruebas, ya un juez analizó todo y el juez ha determinado que sí hay una sanción y que es una persona que fue culpable de algún delito. Ese es un segundo punto sumamente importante, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes lo saben, que se rige el derecho mexicano, sí, se rige mucho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los precedentes que surgen a partir de sus propios procesos y de sus sentencias, así como de algunos otros tribunales internacionales. Pero creo que la principal es la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha señalado que los derechos político-electorales de las personas no pueden ser negados, obstaculizados, minimizados, más que cuando ha mediado un proceso judicial en materia penal. Okay. No en materia civil, no en materia administrativa, no en materia electoral, porque también he escuchado por ahí algunas versiones de algunos diputados o diputadas, sobre todo del régimen, que han señalado que si ya existe una sentencia en materia electoral, eso implica que entonces ya hay una violación al tema constitucional de la 3 de 3, y lo cual tiene distintos, tiene ahí pues varias cuestiones que son incorrectas. Vaya, primero, pues porque la ley no es retroactiva, eso es un principio general del derecho. Segundo, porque dentro de esta narrativa, de estas hipótesis, se especificó que fuera por delitos, y la única materia en derecho que establece delitos es la materia penal. Claro. Entonces, cualquiera de las hipótesis que vienen ahora en la Constitución tendrían que ser delitos, no una cuestión civil, no una cuestión electoral, no una cuestión administrativa, sino una sentencia firme en materia penal por algún delito. Y esto incluye pues violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia que atente contra la vida o contra la integridad física, sexual, psicológica, emocional de las mujeres, por violencia política, pero en su materia de delito, porque como sabemos, la violencia política se ve por 3 ramas del derecho. Primero, la electoral, segundo, la administrativa, y tercero, la penal. Es decir, ahí está especificadas las hipótesis normativas donde vienen los delitos en la Ley General de Delitos Electorales. Entonces, tendría que ajustarse a esto, y esto pues son procedimientos que se llevan a partir de la Fiscalía de Delitos Electorales, no por el INE, no por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etcétera, porque he escuchado ahí varias cuestiones que me parece que no se está realizando una interpretación correcta de la ley. Claro. Pero bueno, entonces de eso se trata la 3 de 3, que ninguna persona que tenga una sentencia firme por cualquiera de este tipo de delitos pueda ser candidato de algún partido político o candidato independiente para poder ejercer algún cargo de elección popular. Oye, ¿y qué pasa cuando hay solo denuncias en el proceso electoral y después el candidato queda y la sentencia se hace, queda la sentencia después de haber quedado o haber sido elegido el candidato? Es una excelente pregunta, y hay varios momentos para que tú puedas denunciar o bien demandar ante tribunales electorales algún tema de elegibilidad. La elegibilidad no se verifica únicamente cuando se registra alguna candidatura. La elegibilidad se puede hacer incluso un día antes de que se tome protesta. Por ello es que no sé si se han dado cuenta, pero a veces cuando hay algunas cuestiones muy, muy polémicas o escándalos de algún político, digo, en recientes años no lo recuerdo, pero recuerdo en años pasados cuando estaban buscando que hubiera alguna sentencia
sentencia en materia penal de algún político que probablemente ya había sido designado, ya sea como plurinominal o ya había sido electo por la vía de mayoría, Sí. y hay un periodo antes de que tome protesta. Cuando tomas protesta, ya automáticamente pues ya adquieres pues toda la investidura del servicio público y ya no es posible alegar inelegibilidad en el caso de la materia electoral. Pero antes de que tú tomes protesta, sí es posible. O sea, tenemos varios momentos para poder hacer una verificación de la elegibilidad de los candidatos. Una es desde cuando tú te registras a un proceso de selección de candidaturas. Otra es durante tu campaña. Y otra puede ser también en el caso de que hayas ganado o bien que hayas sido designado en una lista plurinominal antes de la toma de protesta. Entonces, digamos que existe ese tiempo para poder hacer esta verificación. Claro. En caso de que ya sea una persona que haya tomado protesta, bueno, ahí sí no existe actualmente en México algún procedimiento porque es una persona que ya ha sido designada por la propia ciudadanía, electa, y esta elección, digamos que lo cubre de cualquier otra cuestión. Entonces, cualquier tipo de sentencia tendría que ser resuelta antes de que la persona tome protesta. Claro. Oye, normalmente en las conversaciones, bueno, con amigos que no están dentro de la política, siempre sale el comentario de ¿y por qué no les piden que tengan al menos una carrera para que puedan ser candidatos y todo eso? Esto viene, o sea, como dices, es un tema de derechos que no se les puede pedir. Lo que sí creo y que es un gran paso es que sí pueden con esta ley 3 de 3 verificar que al menos tengan o sean como personas respetables que no hayan transgredido los derechos de las mujeres. Entonces este tipo de cosas pues ayudan, como dices, a la política mexicana a crecer y a que los servidores públicos y los representantes pues tengan un mejor perfil para poder desenvolverse, ¿no? Sí, sin duda es un tema de que el servicio público pueda tener estándares mínimos de ética. Sí. Una persona que tiene poder, que tiene las posibilidades, que puede incidir en la vida pues de todas las y los mexicanos, tiene que tener un estándar mínimo de ética en el servicio público. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que así como eres una persona proba en tu vida privada, también lo seas en tu vida pública y al revés. Si en tu vida pública das una percepción de ser una persona honrada, de ser una persona transparente, de ser una persona que no acepta la violencia en ninguno de sus tipos ni de sus modalidades, asimismo tienes que comportarte en la vida privada. Bien decían que lo privado ya es público. Entonces, creo que es un paso súper importante para poder generar una nueva cultura de la política, que no tenga que ver con los temas de normalizar la violencia, porque entonces, ¿qué leyes en contra de la violencia o para proteger a las mujeres y a las niñas puede hacer un legislador que golpea a su mujer y que golpea a sus niños o que no les da los alimentos para que ellos puedan subsistir y no tiene responsabilidades paternas? Claro, y el comentario era también porque no necesariamente una carrera o estar preparado quiere decir que no hayas ejercido violencia o que seas una mala persona. Entonces, si hay como, bueno, tú ¿nos puedes contar cuál es o la justificación de por qué no podemos elegir a alguien o que los candidatos tengan que tener una licenciatura o que estén preparados? Bueno, lo primero, y yo me iría pues al ámbito legal, es que nuestra Constitución establece elementos muy básicos para que puedas ser candidato o para que puedas tener un cargo en el servicio público por medio de la elección popular. Y es pues tener un modo honesto de vida, sí, que claro. creo que va muy de la mano con esta ley que estuvimos impulsando y que logramos su aprobación y su publicación. Tener, pues ser mayor de edad, tener 18 años, ser ciudadano mexicano o ciudadana. Y pues básicamente esos son los requisitos que se necesitan cumplir.
cualquier persona puede. Que cualquier persona lo puede hacer siendo pues un ciudadano, siendo mayor de edad. Entonces, eso es lo que jurídicamente se establece, pero también hay un ámbito social importante que creo que tenemos que tomar en cuenta. Hay muchas personas que son muy sabias y que son personas muy honorables y que son buenas personas y no necesariamente tienen un título. Y hay muchas personas que son corruptas, que son malas, que son violentadores y tienen millones de títulos. Entonces, realmente que tú puedas llevar un servicio público ético y de calidad no necesariamente depende del título que tú tengas. Lo que sí creo que es una responsabilidad es que de cada uno de nosotros es que si ya llegaste al servicio público, si ya eres diputado o diputada y tal vez no tengas una licenciatura o no terminaste la preparatoria o lo que sea, o tengas una carrera técnica o lo que sea, pero ya que llegaste al servicio público, entonces tienes que hacerlo con mucha responsabilidad y ahora sí hay que ponernos a estudiar, hay que ponernos a analizar, hay que hacernos llegar de los especialistas, de los asesores, de la gente que le sabe, para que puedas entonces brindar un servicio público de calidad. Ahí sí creo que estamos obligados a hacerlo. Pero también la gente tiene la responsabilidad de ver si las personas que llegan a estos cargos están ejerciendo haciendo su trabajo de forma responsable, ¿no? Entonces así es. Cuestión ciudadana también para... Sí, creo que hace falta mucho, es un muy buen punto el que tocas. Las personas, la ciudadanía, pues tiene que aprender también para estar completamente informados de qué es lo que hace tu diputado, quién es tu diputado, qué es lo que hace tu diputado, cuáles son sus facultades y así de cada uno de los servidores y las servidoras públicas. Si no vamos a tener herramientas para poder exigir algo. Y creo que si en algo se ha caracterizado nuestro partido desde su naturaleza y desde su fundación es en la formación de la ciudadanía. Entonces, creo que todos aquellos que ostentamos un cargo público el día de hoy y que venimos de extracción panista y que militamos en el PAN, que creemos en sus principios de doctrina, entonces tendríamos que estar ayudando a esta formación ciudadana, porque pues desafortunadamente no existen programas educativos básicos en los cuales nos enseñen a las y los mexicanos desde niñas que todo el ámbito político, todo el ámbito del servicio público, cuáles son las diferencias. Creo que si nosotros lo supiéramos, podríamos exigir de nuestros derechos de una mejor manera. Claro. Oye, tenemos también esta sección que son preguntas que nos mandan la audiencia ahí por DM. Y esta pregunta dice, ¿cuál es tu comida favorita? Ok. Bueno, me gusta mucho el pozole. Okay. De lo mexicano me gusta mucho el pozole. ¿Rojo o blanco? Rojo. Okay. Y también me gustan las pastas, la verdad, mucho. El espagueti, la lasaña, eso me gusta mucho. Oye, vi que estás en la Comisión de Movilidad. Sí. Entonces, estábamos hablando del tema del transporte. ¿Cómo podemos mejorar el tema del transporte de la ciudad al estado, del estado a la ciudad? ¿Cuál es tu visión al respecto? Y también hay un tren de México a Toluca que lo vemos que ha estado en construcción por muchos años, pero no se ha concretado. Entonces, ¿qué pasa con este tren? Bueno, creo que en primer lugar la movilidad tiene que ser... es muy importante y tiene que ser prioridad de todo el servicio público. La movilidad pues te ayuda a tener una mejor calidad de vida. Incluso en el ámbito específico de las mujeres es una de las prioridades que tenemos. Está la seguridad, la educación, desde luego el trabajo y la economía, pero uno de ellos es también la movilidad. Entonces, creo que tenemos que empezar a impulsar tanto leyes como iniciativas donde se privilegie el uso del recurso público para mejorar la infraestructura y la seguridad en las cuestiones de movilidad. Desde la Cámara de Diputados
Unidos ya se logró aprobar la ley general que tiene que ver en todos los temas de movilidad para que haya una coordinación entre los estados, entre los municipios y la federación para poder garantizar este derecho, porque la movilidad termina siendo un derecho humano para las personas. Y que podamos tener pues mayor calidad en todo este tipo de servicios. ¿Por qué a mí me interesaba ser parte de la Comisión de Movilidad? Por una razón muy específica y muy local. Mi municipio, Cuautitlán Izcalli, es uno de los municipios que tiene pues mucha movilidad por personas que no necesariamente trabajan en el municipio, sino que trabajan en la Ciudad de México o trabajan incluso en el estado de Querétaro, porque nosotros nos encontramos muy cerca de la caseta. Sí, entonces, al ser un municipio con este tipo de ubicación y con estas características, pues siempre es necesario otorgarle a las personas las mejores condiciones para que puedan continuar trabajando, generando economía, ayudando en todo el tema de la reactivación económica a nivel estatal, porque además somos la quinta economía, en el caso de Cuautitlán Izcalli somos la quinta economía más grande del Estado de México. Entonces, sí era importante que pudiéramos incidir en estos temas y creo que se logró muy bien y se dio un paso muy importante con el tema de la Ley General de Movilidad para garantizar este derecho y para garantizar también recurso público en que tengamos infraestructura de calidad, que creo que eso es lo principal, porque todo lo demás pueden ser muy bonitas palabras, pero si no hay infraestructura, si no hay recursos, si no se cuida la seguridad en estos temas, pues resulta igual a lo que siempre hemos tenido y apostarle a este tema sin duda, no tengo absolutamente ninguna duda, a que le mejoras la calidad de vida a las familias, que eso es lo que la gente quiere. Oye, ¿y tiene que ser un porcentaje o el gobierno federal tiene que otorgar el recurso? ¿Cómo es Tiene que haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno, el estatal, el municipal y desde luego el federal, para que se puedan llevar a cabo y se puedan privilegiar todos estos que salgan, todos estos proyectos que tengan que ver con la infraestructura en materia de movilidad, pero además tiene que tener ciertas características, las características de seguridad, las características de que haya una verdadera coordinación, sobre todo para aquellos que trabajan en un lugar diferente. Si viven en el Estado de México y trabajan en la Ciudad de México, tiene que haber seguridad en la Ciudad de México y seguridad en el Estado de México por los tiempos de traslado. Además, estos tiempos razonables para que puedas asistir a tu trabajo. No todos tienen esa posibilidad y el privilegio de poder, pues, trabajar en el mismo lugar en el que viven, en su propio municipio. De hecho, la mayor, por lo menos en el caso de mi municipio, en Cuautitlán Izcalli, la mayor parte de la gente tiene que salir del municipio para poder trabajar. Y esto pues implica que si le apostamos a que haya muy buena movilidad, muy buena infraestructura, mucha seguridad, menores tiempos de traslado para la gente, pues también implica una economía para nuestro propio municipio. Entonces, justamente por eso es que hemos estado impulsando también este tipo de cuestiones. Y yo pongo un ejemplo que a lo mejor va a sonar muy casero, pero creo que es una de las razones por las cuales nosotros terminamos legislando, viendo ciertos temas y no otros, por nuestras experiencias de vida. Yo recuerdo mucho que a veces pues yo llegaba de la universidad, iba en la mañana a trabajar y en la tarde entraba a las 4 de la tarde a la universidad y ya salía muy tarde y regresaba a mi casa y ya era tan tarde, ya eran las 11 de la noche, era muy pesado, 11, 12 de la noche, había mucha inseguridad. Tienes miedo de quedarte sola o de quedarte solo y que te vayan a asaltar en el microbús o en el camión o en la combi. Tienes miedo de que se te pase la parada y de que después quién sabe dónde aparezcas, y llegas a tu casa y a veces estás tan cansado que te quieres dormir, pero también tienes hambre, entonces ya no sabes si comes o te duermes. Exacto. Entonces, la verdad es que uno piensa, pues parece que así nos tocó y ni modo, y así todo el mundo lo vive y ya te quedas con eso. Pero la primera vez que yo llegué a mi casa a las 8 de la noche, y de verdad a la gente le podrá parecer muy burdo mi ejemplo, pero la primera vez que llegué dije,
tengo tiempo de ver la televisión, sí. o tengo tiempo de leer un capítulo de mi libro, o tengo tiempo de ver una película, y no lo podía creer. Sí. O sea, para mí fue un cambio tan significativo en mi vida que me di cuenta de que sí te mejora eso la calidad de vida, pero solamente cuando lo vives, cuando estás en eso, cuando tienes esas experiencias, es cuando te das cuenta de que hay muchos cambios que se tienen que hacer a nuestras leyes. Totalmente de acuerdo. A mí me tocó estar los 3 años de la prepa más los 4 años de la universidad, yendo y viniendo acá a la ciudad desde Los Reyes de la Paz. Ya tienes tu casa, ya tienen tu casa todos. Muy Entonces, lejos. sí, te digo, me hacía 2, a veces hasta 3 horas por la lluvia, y la verdad es que, o sea, bien pudiste haber dicho, no, pues propongo un segundo piso en la Zaragoza o un tercer piso en el periférico, pero qué padre, y la verdad me da gusto saber y enterarme que mis representantes en el estado están trabajando por resolver estos problemas que aquejan a los mexiquenses y también a las personas de la ciudad, ¿no? Porque hay muchos de la ciudad que van también a trabajar al estado. Y como dicen por ahí que, o sea, si una ley no va acompañada de presupuesto, pues muchas veces pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, qué padre, de verdad muchas felicidades y muchas gracias por preocuparte por estas iniciativas, y pues a lo mejor no lo vemos en 1 o 2 años, pero la iniciativa está ahí, el presupuesto se tiene que gastar en eso, y pues ojalá y vengan más personas que se preocupen y que puedan tener más iniciativas para mejorar la movilidad del estado a la ciudad y viceversa. Así es, y antes de concluir en este tema, que es algo que también tengo que señalar, hay grandes movimientos de organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la Coalición por la Movilidad, que tienen representación en todo el país, que desde hace muchos años, de acuerdo a sus propias experiencias también, han estado impulsando este tipo de leyes y este tipo de reformas. Entonces, creo que esa es una muestra más de que ya no puede el gobernante hacer las cosas de manera unilateral. Todo se tiene que hacer de la mano de la sociedad civil organizada y de la mano de la ciudadanía, porque finalmente, pues, todas y todos seremos afectados de manera negativa o de manera positiva también en caso de que este tipo de leyes pues lleguen a aprobarse. Y justamente por eso es que tenemos que darle siempre entrada a legislar o a realizar actividades, programas o políticas públicas de la mano de la sociedad. Exactamente. Diputada, muchas gracias por tu tiempo. Nos están viendo y escuchando por Spotify, por Facebook Live, por Twitter, por Instagram, y yo creo que próximamente por Threads también, que ya ves que se hizo, que salió esta nueva red. Entonces, ¿algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Pues únicamente agradecerles por el espacio, felicitarlos porque creo que forma también parte de ser un ciudadano responsable, informado, comprometido, es llegarse de la información de primera mano, como lo están haciendo todos en este momento, los que nos escuchan a través de este podcast, y que sigan escuchando, que siempre vamos a tener cosas muy importantes y también muy interesantes que contarles desde aquí, desde el podcast de la revista La Nación. Muchas gracias, te esperamos próximamente. Muchas gracias. Gracias, amigos, nos vemos y escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.